Formalmente doy inicio con las disculpas a toda la audiencia de toda América Latina, de este mano a mano con Anna Sambol. Anna Sambol es una de las líderes de la mediación en los Estados Unidos y en el mundo. Tiene muchísimas capacidades y cualidades con respecto a la resolución de conflictos, pero básicamente yo voy a decir que es una bellísima persona, una persona generosa y una innovadora serial, porque nosotros no tenemos un trato muy cotidiano vía las redes, pero bueno, hoy somos todos espiamos a todos, y Ana permanentemente está innovando y generando nuevas actividades y creando espacio, y es invitada de muchos lugares. Yo la conocí exactamente, tuve la suerte de conocerla hace aproximadamente un año en Singapur, en ocasión de que los dos asistimos a la firma de la Convención de Mediación de Singapur, de Naciones Unidas, que algo vamos a conversar un poquito más adelante, pero nosotros todos, en general, vivimos muy encerrados en qué es lo que pasa en nuestros países con las Alternative Dispute Resolution, con la resolución de conflictos en línea, con las ADR, con las ODR, con todo este mundo que se ha transformado en la pandemia. Como todos ustedes saben, yo navego los mares de las Online Dispute Resolution hace 15 años y durante 14 años nadie me escuchó. Ahora llegó el momento que algunos me escuchan. Ana está en un proyecto magnífico del cual me he copiado porque está impulsando un proyecto para en la American Bar Association, le digo a nuestra audiencia, que es lo que sería el colegio de abogados, ¿sí? La organización de abogados, se llama, la barra de abogados de los Estados Unidos, para decirlo en español, que está en los sectores. Ella lidera espacios importantes y ahora es la líder de un congreso de Online Dispute Resolution que va a ser una exposición de tecnología y practitioners, un evento absolutamente innovador y revolucionario, porque yo venía participando de la Cyber Week en el Centro de Tecnología de Conflicto de la Universidad de Massachusetts muchos años, y muchos años nadie nos prestó atención, tantos años nadie nos prestó atención que dejamos de hacerlo. Hace como 2 años que no lo hicimos más. Y ahora, con renovada energía, viene esto. Entonces, el evento que Ana está impulsando, yo aproveché y cuando lo vi, dije, nosotros tenemos que hacer algo igual para la lengua hispano, para hacerlo en Latinoamérica. Así que me copié del proyecto de ella y nosotros, y la vamos a invitar a hablar, por supuesto, en ese congreso, me copié y para no molestar y no hacer en la misma fecha, lo llevé para fin de octubre. Pero todo esto, la idea, la factotum, aunque no lo hablamos de este modelo, de este proyecto, es Anna Sambol. Así que yo, Ana, lo que quisiera es que comiences yo te voy a dejar hablar, voy a ir viendo las preguntas que nos van a hacer por las redes sociales y que nos cuentes desde el corazón, tú pusiste una latina que está en Estados Unidos, no sé cuántos años, pero desde el corazón, sobre todo la mirada de cómo es un operador de conflictos de a pie, una mediadora de a pie, una mediadora que vive los conflictos de la sociedad. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué podrías pensar? ¿Cómo ves el futuro? Que te sientas como en una charla de amigos. Acá no te hostigan las cámaras de Zoom, pero el auditorio es muy grande, así que habla tranquilamente, yo voy viendo las preguntas y te voy acompañando. Ana me pidió muchas veces que yo le marcara una agenda, y yo le dije no, que fluya. Así que fluya, todo tuyo. Yo apago mi cámara y te dejo con el público, y si es necesario te consulto, y ya veremos cómo hacemos. Vamos a ver cómo viene la temperatura de la audiencia. Claro, ok, pues a ver, ¿cómo les cuento? Aquí la mediación en los Estados Unidos está regulada en cada estado diferente. Entonces, tenemos leyes diferentes para los mediadores en California y tenemos leyes diferentes en Florida. Los requisitos y la regulación de la mediación entonces es diferente dependiendo del estado en el que estés.
Pero aquí en California tenemos, yo creo que la cultura más avanzada y la cultura que ha tomado y ha adoptado la mediación más que cualquier otro estado en el país. Y yo creo que el éxito ha sido la cultura y lo costoso que es el litigio en este país. Um, si miramos el sistema legal latino y el sistema legal americano, nos damos cuenta que en el sistema americano la parte del litigio es muy costoso, especialmente porque tiene una parte en el proceso que es el discovery y se pueden hacer muchas como mociones en corte y eso puede llevar a las partes básicamente a la bancarrota. Entonces, yo creo que ha sido mucho la parte del discovery y la parte de lo que es muy costoso el litigio en este país, lo que ha servido para impulsar la mediación y para convencer a las partes de que tienen que tratar otra alternativa. Entonces, lo que ha ocurrido es que hoy en día la mayoría de los casos que se llevan a la corte y que se litigian, se dicen que aproximadamente un 90% de los casos terminan resueltos antes de ir a juicio y terminan en mediación o las partes negocian algún tipo de resolución, algún tipo de acuerdo. Entonces, eso es increíble porque ha promovido la mediación muchísimo. Todavía yo creo que a veces me encuentro en situaciones donde le explico a la gente las diferencias entre la mediación y el arbitraje, por ejemplo, porque a veces todavía la gente se confunde, pero ya especialmente en el sistema legal y en el sistema judicial, los abogados y las partes entienden el valor de la mediación. Entonces tenemos toda clase de mediaciones para casos de familia, para casos laborales, para casos comerciales. Y otra de las diferencias que yo veo comparándolo con otros sistemas es que en este país, sobre todo, se ha institucionalizado muchísimo la mediación. Tenemos instituciones o paneles o compañías que seleccionan a los mejores mediadores y árbitros de acuerdo a ciertos estándares y los ponen en una lista que es disponible para el público. Y esas compañías entonces promueven mucho la mediación y el arbitraje y los abogados seleccionan mediadores y árbitros de estas instituciones. Entonces se ha privatizado y se ha institucionalizado bastante y todo eso ha contribuido al éxito de la mediación. El día a día, entonces, para mí es, por ejemplo, un día hago un caso de una mediación laboral, al día siguiente hago una mediación de un desacuerdo entre dos dueños de un negocio. Desde marzo, como les explicaba al principio, estoy haciendo todo virtualmente y online. Esta es mi oficina. Aquí tengo ya todo lo que necesito alrededor mío. Simplemente me conecto por Zoom y hago la reunión y la mediación virtual. A veces demoro 8 horas, 9 horas haciendo una mediación. Tengo a veces a las partes unidas en una joint session, como decimos, o a veces les separo y hablo con las dos, pero yo generalmente soy la que estoy pasándome de habitación en habitación virtual y hablando con todas las partes hasta que finalmente lleguemos a un acuerdo. Otra cosa que también es muy común y que estamos haciendo mucho, y lo llevo haciendo desde hace muchísimos años, es mediaciones por teléfono. Y yo creo que eso es parte del online dispute resolution o de mediación online o virtual, porque cuando pensamos en tecnología o pensamos en ODR,
lo que tenemos que pensar es el uso de tecnología, de cualquier tipo de tecnología que nos ayude a ayudar a la gente a resolver sus problemas. Y, y, y es increíble, pero el teléfono es una tecnología que todos ya la conocemos porque todos nacimos cuando ya estaban los teléfonos existentes y ya no le ponemos atención, pero es un tipo de tecnología básico y que ayuda a facilitar la resolución de conflictos. Y por eso mucha gente cuando al principio no confiaban al proceso de utilizar una plataforma virtual, a veces les ofrecía hacer la mediación por teléfono y estaban de acuerdo. Entonces hacíamos una conferencia por teléfono y duraba también horas haciendo una mediación con una parte en México, otra parte en Hawái y yo aquí en San Diego, California. Entonces, yo siempre he pensado que tenemos, primero que todo, que la mediación, el valor de la mediación es súper importante y siempre por eso he sido apasionada de promoverla, porque creo que no solamente se ayuda a la gente a resolver sus conflictos, pero también es una manera de mejorar el nivel de vida, el nivel de vida de todos, de cualquier parte, de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y por eso soy entregada y trabajo todo el tiempo para promoverla, para enseñar, para hablar, para tratar de mirar cómo podemos evolucionar y ajustarnos. Y cuando pasó todo esto de la cuarentena, como les explicaba al principio de esta presentación, lo que traté de hacer es enfocarnos en mirar cómo podemos seguir ofreciendo nuestros servicios de mediación y de resolución de conflictos de otra manera y ajustarse a la nueva realidad, porque no nos podemos simplemente cruzar de brazos y decir, bueno, no podemos hacerla. No. Entonces yo me he gastado un montón de tiempo tratando de convencer a la gente, de probar y mirar que esto es una manera súper efectiva y súper conveniente de seguir ofreciendo servicios de resolución de conflictos. Y sobre todo ahorita, que me imagino que en todas partes está ocurriendo lo mismo, las cortes estuvieron cerradas por 3 o 4 meses, desde marzo 16 hasta mayo, aquí estuvieron cerradas por las órdenes generales de los gobernadores en cada estado. Y entonces todos esos casos que estaban en el calendario para audiencias y para juicios se han pospuesto y la corte, si estaba antes atrasada y estaba congestionada, pues ahorita está peor. Entonces yo creo que la mediación ofrece una alternativa increíble y la mediación virtual ofrece una alternativa que es supremamente eficiente y conveniente para todas las partes. Y entonces este es el momento de promoverla y de educar al público y a todo el mundo en general acerca de sus beneficios. Yo creo que es la mejor manera y la más eficiente y conveniente de mantenerlos. Alberto. Te voy a hablar, Ana, para que no creas que te dejamos sola. Ok, claro. Pero tenemos muchas preguntas aquí. Muy interesante, quiero conversar contigo. Muy interesante. Yo estoy mirando mis preguntas en el celular para que se queden todos tranquilos, que las estoy recibiendo. Pero muy interesante el tema de cuando tú hablaste de la mediación por teléfono. Yo quiero compartir contigo algunas experiencias, algunas ideas y me interesa mucho tu opinión. Claro. Cuando en el año 2010, yo recién vengo de una reunión de la Universidad CES de Colombia, organizada por un compañero mediador de muchos años que se llama Diego Buitrago, que estuvo en Argentina en el año 2010 cuando yo hice el 9º Foro Mundial de Resolución de Disputas en Línea, conjuntamente con el Centro de Tecnología y Conflicto de la Universidad de Massachusetts, que yo empezaba a trabajar. Y había más o menos unas 400 personas en el auditorio. Y lo primero que me preguntaban las mayores objeciones estaban vinculadas con la seguridad
la confidencialidad y obviamente con la falta de gestualidad. Y entonces yo, durante mucho tiempo, traté de convencerlos, trataba de convencer, y como está en mi libro, que alguien dijo en un evento en Río de Janeiro, si nos podemos enamorar por Internet, ¿cómo no vamos a poder resolver un conflicto por Internet? Exactamente. Bien. Ahora, en alguna de las simulaciones que yo que hice cuando di training en ODR en México, y te estoy hablando de 4 o 5 años atrás, que la resistencia era feroz, enorme, yo hacía un ejercicio donde a los mediadores les hacía hacer un rol, pero los hacía mediar de espaldas, ¿ok? Mediador con mucha experiencia, lo sentaba y lo ponía de espalda, con las dos partes, y en general, la verdad que las mediaciones salían bien, o la simulación de la mediación salía bien. Cuando tú hablaste del teléfono, un elemento que hemos despreciado mucho como un mecanismo, porque hasta estaban las plataformas esas de conferencia donde podían estar hablando varios. Claro, cuando tú hablaste del teléfono y yo me acordé de la mediación de espaldas, estamos hablando de lo mismo. La gestualidad es cero. Entonces me gusta. Y como aquí, en realidad, como hay vida después del Zoom, o vida antes del Zoom, el hecho de que tú compartas tus experiencias personales haciendo una mediación por teléfono, creo que es muy importante para la audiencia, que visualice, que comprenda, que entienda. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de la falta de la verbalidad y la paraverbalidad? No estoy viendo ningún gesto. ¿Y puedo hacer una mediación si no veo ningún gesto? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que percibes? ¿Y sabes por qué hacía mediaciones por teléfono? Porque tenía mucha resistencia y la gente no confiaba en el proceso de utilizar una plataforma virtual. Entonces, lo que yo hacía es decir, ok, si no nos podemos reunir en persona, no quiere tratar o hacerla virtualmente, ¿por qué no lo hacemos por teléfono? Increíblemente, la mayoría de la gente aceptaba hacerlo por teléfono. Y yo sabía que me iba a costar muchísimo más trabajo, porque cuesta mucho más trabajo leer las emociones y mirar, y sin mirar los gestos de las personas. Pero por cuenta de tratar de ayudarlos y llegar a acordar, hacer una mediación, ellos estaban dispuestos a hacerlo solamente por teléfono. Entonces, ok, perfecto, si está dispuesta por teléfono. Y sobre todo, al final, en muchos casos últimamente que me ha pasado que les ha ofrecido la opción de hacerlo por plataforma virtual o por teléfono, y la mayoría de la gente que me dice, no, pues hagámoslo por teléfono porque mi internet no está muy fuerte, mi internet está malísimo o no tengo un buen computador para conectarme. Y esa ha sido la excusa últimamente para no hacerlo virtual, porque ya saben, al principio era porque no querían hacerlo en persona, entonces les ofrecía la opción de teléfono. Y ahorita que no podemos hacerlo por persona y no quieren tratar online o no tienen el acceso al internet o a un computador, entonces se los ofrezco por teléfono. Y eso, todo el mundo tiene un teléfono hoy en día. Entonces, es una manera de hacerlo y una manera de manejar la situación. Y obviamente no es la manera ideal, y sobre todo para el mediador. Pues el mediador le cuesta muchísimo más trabajo porque no vas a estar mirando a las caras de todos, pero es una manera de ayudar. Y me va a costar más trabajo y más tiempo, pero lo podemos hacer. Y esa es mi mentalidad, de que si esto no funciona, si no quieres tratar de esta manera, pues dime qué otra manera y lo hacemos y lo logramos y nos reunimos y conversamos a ver cómo te podemos ayudar para resolver eso. Y esa es la mentalidad. Yo te muchísimas gracias, Ana. Hay un montón de preguntas aquí vinculadas con la gestualidad y el teléfono, que yo no voy a hacer una por una, pero las voy a utilizar como guía para las preguntas. Claro. Te quiero compartir contigo que en el proyecto de mediación comunitaria online del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros pusimos en marcha el 1 de junio del 2017, los modelos de mediación online que ofrecemos a los ciudadanos
es o las tres partes online o una parte con un mediador siendo la persona que se acerca a quien no tiene acceso a la tecnología, a una oficina del gobierno, una state office, ¿sí? Y generalmente son inquilinos que rentan apartamentos muy humildes o muy precarios en la ciudad de Buenos Aires, cuyos propietarios viven en Europa. Entonces, comenzamos a ofrecer ese modelo y el resultado fue que el propietario en Europa, Madrid fue la primera que se hizo, o París, no recuerdo, estaba dispuesto a una mediación online, porque obviamente no tenía que pagar un air ticket para venir a Buenos Aires a resolver un tema de un techo que llovía. Y la objeción de, digamos, nosotros decimos la cátedra, aquello que concibe las cosas fijas como tienen que ser. ¿Cuál es la primera pregunta o la primera observación cuando planteo ese modelo? El desbalance en la mesa de mediación, que una parte está sentado al lado del mediador y en la otra parte está sola, sin estar sentada, que no es ni con mediación a distancia, es una mediación online sui generis. Y sin embargo, se han resuelto infinidad de casos. Ahora, van contra la teoría histórica de que el balance de la mesa de mediación debe funcionar de determinada manera. Así que, y entonces cuando se presenta esa situación que me observan, yo digo, pero entonces ustedes qué prefieren, no hacen la mediación porque una parte acepta hacerlo solo y por una razón de costo jamás viajaría de Madrid a Buenos Aires, no la hacen o sí la hacen. Y bueno, entonces, y sí, la hacemos. Entonces, yo creo que hay que abrir la cabeza y, como tú dices, estar dispuesto a distintas acciones, aquellas que le ayuden a la gente. Exacto. Y como bueno, yo creo que un buen mediador tiene que ofrecer opciones y tiene que estar persistente. Ok, si esto no funciona para ti, ¿qué más funciona para ti? Y el teléfono es una opción que nadie puede negar, que nadie puede decir, oh, ok, es que no tengo internet, es que no tengo computador, pues no importa, todo el mundo tiene un teléfono. Y el caso es entablar comunicación, reunir a las partes y tratar de ayudarlos para resolver su conflicto. Tú sabes que nosotros hace poco tuvimos que hacer una audiencia de mediación con un señor de 103 años y conseguimos hacerlo con una videollamada de WhatsApp. Okay. Que era moderno, pero fue lo más, como estaba acostumbrado a hablar con los nietos y con los bisnietos, WhatsApp era la manera. el WhatsApp fue la manera, así que me hace Perfecto. acordar. Aquí preguntan, ¿la mediación que describe Ana es fomentada de forma privada por instituciones? Mi pregunta es si es de tipo informal o se tiene que cumplir algún requisito desde el gobierno o de la Corte. O sea, ¿es una mediación privada o sigue alguna reglamentación como nosotros tenemos aquí que cumplir con, aquí digo en Argentina, dependiendo la provincia, que sería como el Estado, cumplir con determinadas reglas procesales, inclusive para la homologación o ratificación del acuerdo? No, y yo creo que esa ha sido una de las ventajas y una de las razones por las que mediación se ha vuelto tan popular aquí, porque no hay restricciones o reglas que el mediador se tiene que sujetar. Es todo un proceso privado y se tiene entendido que es de cuenta, un acuerdo en el que llegan las partes privadamente. Ese acuerdo tiene fuerza como un contrato, como cualquier contrato privado. Entonces, no tiene todas esas restricciones de que tiene que ser cosa juzgada y que tiene que ser aprobado y tiene que ser sellado o aprobado por un notario, por la corte. No, no existe. Todo es básicamente el acuerdo de las partes. Y yo creo que esa es una de las razones por las que se ha popularizado la alternativa de mediar su conflicto, porque las partes pueden venir y sentarse y en una manera privada y confidencial retomar control sobre su caso, conversar y negociar acerca de cuál es lo que pueden hacer para resolverlo.
y llegar a un acuerdo. Y todo está protegido por la confidencialidad, porque si una cosa es California, la mediación en California es súper protegida y súper regulada en relación con la mediación, porque es la política como del gobierno de promover la resolución de conflictos de una manera informal. Y por eso si hay leyes, son leyes destinadas a proteger la confidencialidad de la mediación. Entonces, cuando una parte entra a una mediación, la primera aseguranza que se le hace es, mira, lo que usted diga acá y cualquier admisión de culpa que haga o cualquier oferta para tratar de resolver este conflicto de buena fe va a ser protegida y no puede ser utilizada en su contra en el futuro si no podemos llegar a un acuerdo acá. Entonces, eso ha promovido que la gente se sienta en libertad de hacer ofertas para tratar de resolver su problema y tratar de mirar y de explorar diferentes opciones. Y eso ha hecho que la mediación se haya convertido, y me parece simpático que digan que es una alternativa para resolver conflictos, porque yo creo que hoy en día no es una alternativa, es la principal manera de... Yo Bien. creo que el litigio es la alternativa secundaria. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ana, pero la historia evolucionó así. Cuando se implementó en nuestro país, aquí tenemos una figura que yo la llamo graciosa, se llama mediación prejudicial obligatoria. Entonces yo siempre digo, pero si es mediación, no puede ser obligatoria. Pero a partir de eso, sería larga la historia, tiene 25 años, se construyó una historia. Entonces, ¿cuáles son desde mi punto de vista las barreras? Las barreras son, bueno, tenemos que discutir cómo es el protocolo. Una vez que se firmó ese acuerdo, aquí ahora nosotros hemos tenido una gran discusión, porque los sistemas no estaban preparados. Cuando se pasó a la virtualidad, ¿qué se hace? Blockchain, se pone un dedo con tinta. ¿Cómo se intercambian los contratos? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque después ese contrato tiene que estar homologado en la Corte para que sea un título ejecutivo, porque es un título ejecutivo. Distinto es, estaba hablando hace poco en una entrevista que nos hicieron con Walter Wright, que él está en Texas, y es la misma situación de California, o sea, no hay una regulación estatal. Ahora, un mediador o mediadora, perdón, ¿quiénes pueden ser mediadores en California? ¿Qué título previo se necesita y qué estudio para tener una licencia de mediador o la posibilidad de mediar? ¿Cómo es? Cada estado es diferente. Por ejemplo, en Florida hay un montón de requisitos por la corte y dependiendo también de qué tipo de mediación quieres hacer. Entonces, si quieres hacer mediación comunitaria, obviamente los requisitos no son tantos, pero si quieres hacer, por ejemplo, mediación de casos que estén en el litigio, y por la corte, entonces tienes que cumplir con los requisitos del panel o del ADR provider al que quieras aplicar. Entonces, por ejemplo, yo estoy en diferentes panels, en diferentes providers, y cada uno tiene sus propios requisitos. Lo que dice Ana, perdón que te interrumpa, paneles o organizaciones que son proveedoras en su conjunto de servicios de resolución apropiados de conflictos. Exacto. Bien, Y todos ¿sí? estos son generalmente privados, como decía, creo que es una de las grandes diferencias del sistema de mediación aquí con el latino, que es muy privatizado. Entonces son compañías y paneles que te seleccionan o que puedes aplicar y si cumples con todos los requisitos, cada panel tiene sus propios requisitos. Entonces tienes que aplicar al diferente... Hora de mediación. Exacto. Entonces, si quieres pertenecer al panel, por ejemplo, de la Corte Federal del Estado de California, ellos tienen sus propios requisitos. Tienes que estar abogado, tienes que tener licencia de más de 10 años o 20 años en práctica, tienes que tener determinada especialización en mediación. Y de acuerdo entonces al panel y al tipo de mediación que quieres hacer, hay diferentes requisitos y está por todas partes. Entonces, hay muchas maneras y muy, muy diferentes los requisitos dependiendo a dónde lo quieras, al tipo de mediación que quieras aplicar y dónde lo quieras aplicar
y a través del panel que quieras trabajar. Te perdimos, Alberto. Oh, no, estás congelado. No, no, Oh, ya aquí te estás, otra recuperamos. vez. Ok, bueno, ok. Pensé que te habíamos perdido. Está un poquito inestable la conexión. Eh, Aquí te hago una pregunta. Bueno, acá preguntaban de qué forma estos acuerdos surgen efectos ante terceros en el caso que sea privado. Bueno, yo respondo como si fuese un contrato privado, o sea, Exacto, como un contrato tienen privado. efecto como un contrato privado. Eh, bueno, lo no verbal no es solo lo visual, también, bueno, aquí refuerzan lo que tú dices, Mónica Bardé, que es una alumna o exalumna nuestra, yo no sé si te recibiste o no, Mónica, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación, dice, lo no verbal no es solo lo visual, también está en lo auditivo y en el lenguaje puedo reconocer, su lenguaje kinestésico. Bueno, que está reforzando lo que tú dices, Ana. ¿Cómo vamos? ¿Estás cómoda? ¿Te estoy Ah, perfecto, molestando? no. Tengo ¿Todo mucha bien? curiosidad, mira las preguntas. Aquí hay, bueno, no, todo el tema de la gestualidad y del teléfono, ¿sí? Eh, yo quisiera que hables un poquito, porque no quiero robarte tampoco mucho tiempo, No, para nada, eh, estoy muy bien, tranquilo. quisiera que hables un poquito de cuál es tu mirada de la mediación a partir de la firma de la Convención de Mediación de Singapur con respecto a la mediación internacional empresarial. Yo te quiero contar que en América Latina, no sé si estás al tanto, en ese momento en Singapur firmaron Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela. Ahora se han incorporado dos países más, eh, Ecuador y Paraguay. O Ay, sea, no, estoy aterrada que Argentina no lo haya firmado. yo también, yo también. Pero Mm. bueno, nosotros somos mediadores de a pie, estamos muy lejos del poder. Ni Argentina ni Brasil, que ni Argentina ni Brasil hayan firmado, puede ser, porque ni se enteraron que se firmó la Convención de Mediación de Singapur o porque hay resistencias que tienen que ver con los procesos. Pero bueno, ¿por qué no? O sea, después de la firma de la convención, que nosotros asistimos a la ceremonia, que fue el 7 de agosto, el 8, hubo un workshop de JAMS sobre qué iba a ser de la mediación después de eso. Ahora, desde el punto de vista del mediador que necesita ganarse la vida mediando, ¿qué camino tú piensas que la Convención de Singapur le abre o no le abre ninguno? Porque también aquí tenemos un desarrollo importante entre todo lo que tiene que ver con el Tratado de Asia-Pacífico, ¿sí? De los países que están del Pacífico, del lado de América y del lado de Asia, tratando de construir modelos de resolución de conflictos transnacionales. Pues mira, la Convención de Singapur yo creo que va a traer muchos beneficios para los mediadores. ¿Cómo le dices tú? ¿De a pie? De a pie, Sí, de la calle, de a pie, sí, para todos nosotros. que Y para, no tienen para el carro, que van caminando, eso es, mediador de a pie, no de a caballo, sí, de a pie. todos nosotros. Eso, Porque yo creo, el que se gana la vida saliendo todos los días a hacer una mediación. ahí calificamos todos nosotros. Pero mira, y yo estoy convencida de que de la Convención de Singapur, y para darles a todos una idea más o menos de qué se trata, la Convención de Singapur es un tratado internacional que se firmó el año pasado en Singapur, en agosto del año pasado, y básicamente lo que hace es ofrecer como un marco legal para que todos los acuerdos que lleguen, que resulten de una mediación internacional y comercial, se puedan ejecutar en cualquiera de los países que formen parte o que firmen el tratado.
Entonces, el primer día que se abrió para firma, que fue el año pasado en agosto en Singapur, 46 países lo firmaron, y Estados Unidos, India, y Colombia, Venezuela, y muchos países increíblemente Irán, lo firmaron. Israel. Por Irán ejemplo, e por Israel ejemplo, México no lo ha firmado, Argentina no lo ha firmado, Brasil no lo ha firmado, ninguno de los países de la Comunidad Europea lo ha firmado, pero yo creo que es cuestión de tiempo, pero lo importante de este tratado internacional es que hay que entender que hubo otra convención en 1958, que es la Convención de Nueva York. Esa convención básicamente lo que hizo fue hacer lo mismo, pero para el arbitraje. Era un tratado jurídico que ofrecía todo el marco legal, que reforzaba que cualquier laudo arbitral que se saliera de un arbitraje internacional comercial iba a ser ejecutado en cualquiera de las partes. Lo que ocurrió fue que después de muchísimos años, hoy en día la Convención de Nueva York tiene como 165 países que lo han suscrito, y hoy en día entonces el arbitraje se ha convertido en la alternativa número uno de resolver conflictos a nivel internacional entre compañías o a nivel comercial. Entonces, teniendo en mente lo que ocurrió con la Convención de Nueva York y con el arbitraje, básicamente la Convención de Nueva York lo que hizo fue reforzar y convencer a la gente de que podían hacer arbitrajes y que los laudos arbitrales que resultaran de esos arbitrajes se iban a ejecutar en cualquiera de los países, y hoy en día hay 164 países que han suscrito. Obviamente le dio mucha fuerza y mucha confidencialidad y básicamente elevó el arbitraje al manera número uno de resolver conflictos a nivel internacional. Entonces, la esperanza que se tiene es que la Convención de Singapur haga lo mismo para la mediación, porque hoy en día a nivel internacional la mediación es como el patito feo. Todo el mundo va a arbitraje cuando tienen un problema comercial y cuando tienen un conflicto de tipo comercial a nivel internacional. Y todos los contratos comerciales internacionales tienen una cláusula en donde se dice que en caso de cualquier problema o conflicto van a ir a arbitraje. ¿Por qué? Por la Convención de Nueva York, porque la refuerza y le da la credibilidad al proceso. Y eso no lo teníamos en mediación. Y yo no entiendo por qué se demoró tantos años en finalmente llegar con un marco jurídico que hiciera lo mismo por el sistema y por alternativa de mediación. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que si más países firman y eventualmente llegamos a 165 países como lo tiene la Convención de Nueva York, ya la mayoría de los países y la mayoría de la gente va a empezar a tomar en cuenta la mediación como el sistema número uno, la alternativa número uno de resolver sus conflictos. Y va a ser exactamente lo mismo que la Convención de Nueva York hizo para el arbitraje. La subió y la convirtió en el número uno. Y hoy en día el arbitraje internacional es un negocio de billones de dólares. Ana, he leído hace poco que muchas mediaciones se vestían de arbitraje para poder darle el valor que tenía el arbitraje antes del momento de... Entonces, era una mediación, pero la terminaban redactando como si hubiese sido un arbitraje. Eso es lo que hacía California, by the way. Es lo que hacía California. Bueno, tenían una ley en que decían, si al final de la mediación, el acuerdo que se llegó entre dos partes internacionales, el acuerdo se puede transformar en un laudo arbitral para que tenga cobertura bajo el New York Convention, la Convención de Nueva York, y así se puede ejecutar en 164 países del mundo, que no tenía eso no lo tenía la mediación. Por eso la elevación del rango ahora de la mediación al mismo nivel de la Convención de Nueva York de Arbitraje de 1958, y también acá un
un, un, un nacional tuyo, un amigo, Pablo Arteta de Colombia, dice Ay, Pablito. que mediaciones de gran calado, por ejemplo, los arbitrajes del CIADI, y por eso la cláusula MEDAR, que yo creo, Ana, que lo que viene es un mundo de lo que llamamos nosotros, aquí estamos trabajando con un proyecto de cláusula escalonada, negociación, mediación y arbitraje como un conjunto de cláusulas compromisorias. Porque Claro, mi mirada, Ana, es lo siguiente: si yo trato de vender en Latinoamérica la mediación a las empresas, la mediación empresarial, y le digo, buenos días, señor, usted es dueño de una empresa, yo le propongo que en todos los contratos, en todos los agreements que usted tenga con sus vendors, ponga que la primera cláusula es mediación. Ah, muy bien, me dice. Y si no llego a ningún acuerdo, bueno, siempre puede hacer el juicio. Entonces me dice, ¿y por qué no hago el juicio directamente? I Entonces know. Yeah. el tema es decirle, no, mire, ¿sabe qué? Primero vaya a mediación. Y si no hay acuerdo, tiene un tribunal arbitral, institucional, de amigable composición, a derecho, bueno, el que sea, donde usted sabe que en 8 meses, por decir un número cualquiera, terminó su litigio, y no que comienza un proceso que no saben cuándo termina. Entonces, la mediación es un proceso que para algunas miradas de lo que no comprende solo retarda la posibilidad que tiene alguien de iniciar el juicio. Porque el tema de hacer una mediación obligatoria, la mediación prejudicial, antes de trabar la litis, yo tengo que ir a una mediación obligatoriamente, sentarme, escuchar el discurso del mediador o la mediadora y decir no quiero hacer nada, irme, es una manera de, como si fuese la mediación un sello que necesito para saltar directamente al litigio. Entonces, yo no terminé de decirte antes, cuando yo comencé a recorrer este camino, siempre se hablaba de que los métodos no adversariales eran alternativos. Negociación, mediación, facilitación, conciliación, alternativos a qué? Al juicio. Ahora, la evolución de los métodos no adversariales han hecho que muchos comenzamos a decir, estos son los métodos apropiados, y el alternativo, como tú muy bien dijiste, es el juicio. Yo creo que se abre un futuro maravilloso para la mediación, porque es un procedimiento mucho más sencillo, a la Estoy de luz acuerdo. de Singapur. Ahora, yo acabo de comenzar un training que estamos dando en Brasil sobre, allá llaman la Convención de Singapur, a pesar de que no firmó ni Brasil ni Argentina, ni firmó la Unión Europea, porque están discutiendo si firman solos o firman juntos, tú lo sabrás bien. Yo creo que lo que ahora tenemos que mirar es la mediación o la negociación, más allá de nuestra ciudad, más allá de nuestro territorio, y hay que mirar a otros continentes. Nosotros estuvimos en las Maxwell Chambers en Singapur, un lugar lujosísimo. Yo les quiero contar a las amigas y amigos que están, las Maxwell Chambers en Singapur es un lugar promovido por el gobierno de Singapur, donde, aunque no lo crean, todos los servicios de mediación y arbitraje es como si fuese un edificio con amenities. ¿Sí? ¿Vieron los edificios con amenities que tienen la piscina, que tienen la cancha de tenis, que tienen el gym? Bueno, la Maxwell Chamber, las amenities son las salas de mediación y de arbitraje, que están a disposición de todos los que ocupan diferentes oficinas. Entonces, las oficinas más importantes de mediación y de arbitraje del Oriente Lejano están en ese lugar. Y entonces, cuando nosotros fuimos, que nos hicieron la visita, venían diferentes directores de los distintos servicios y cada uno vendía su servicio de resolución de conflictos como concepto. Entonces, hay otra mirada. Y también les voy a compartir que, así como en Latinoamérica la mayor cantidad de mediadoras son mujeres, y pocas árbitras, allá en Singapur la mayoría son hombres, porque, como bien dijo Ana, hay muchísimo dinero dando vuelta, muchísimo, sí. Y muchos son ex jueces, devenidos en árbitros, que a su vez vienen con
los clientes abajo del brazo. ¿Por qué? Porque no es que el mediador o el árbitro tiene una gestión pasiva. Yo me quedo sentado en mi casa o en mi estudio esperando que venga la mediación o que venga el arbitraje. Ellos salen y hacen lobby con las empresas que tienen los grandes casos para traer los casos de mediación y arbitraje a sus estudios, a sus panels, como dijo muy bien Ana. Bueno, Sí. acá hay algunos comentarios. Pablo Bruso dice, excelente la cláusula MEDAR. Yo adhiero. Pablo Bruso es un destacado mediador de consumo de acá de la ciudad de Buenos Aires y es uno de los docentes de ODR Latinoamérica. Él, por ejemplo, ahora está dando training en uso de Zoom y procesos de firma digital para abogados y conciliadores. Porque un problema que nos encontramos es, cualquiera entra en un Zoom para escuchar a Ana Sambold, pero no cualquiera abre un Zoom para hacer una mediación, compartir documentos, irse a Caucus y comprender cómo es el proceso de la firma. Entonces ahora estamos haciendo un proceso acelerado de training a los mediadores en estas plataformas para que comprendan qué recursos necesitan para poder continuar su actividad profesional. Sí, aquí también, pues al principio de marzo, cuando empezó toda la cuarentena, yo soy ¿cómo se dice? Educational Programming Officer, Y la directora encargada de programas educativos. programas educativos. Exacto. Sí, bueno. Y lo que me di cuenta es que pues la mayoría de, sobre todo los mediadores y los árbitros, no tenían el conocimiento ni el entrenamiento para saber cómo hacer sus mediaciones y sus arbitrajes virtuales. Entonces, lo que me dediqué fue a programar y a poner muchos webinars acerca de cómo entrenar a los mediadores y a los árbitros a hacer su proceso, pero online. Y sobre todo todas las partes prácticas, las partes éticas, la parte de legales y qué tener en cuenta, la seguridad, la privacidad, la confidencialidad del proceso. Y hemos hecho un montón de programas y webinars acerca de eso. Y hoy por eso que decidí organizar el Tech Expo para la American Bar Association, y la vamos a tener a propósito en septiembre 14 al 18. Va a ser online todo, obviamente. Y la idea es que yo me di cuenta que la mayoría de los mediadores y árbitros, pues ahora ya más o menos, finalmente, ya después de 3 o 4 meses en cuarentena, ya finalmente conocen cómo utilizar más o menos Zoom. Pero aparte de Zoom, no tenemos ni idea qué más existe en el mercado. Entonces, mi idea era, ¿por qué no traemos a todas estas compañías, todas estas tecnologías que existen alrededor del mundo y las traemos y para que demuestren sus productos y demuestren sus tecnologías a todos los mediadores y árbitros que están en el mercado desesperados por aprender de más tecnologías y tener el entrenamiento y saber de más sistemas o productos o servicios que existen en el mercado para poder mejorar cómo pueden hacer sus mediaciones y arbitrajes. Y entonces estamos poniendo una semana increíble. Estamos llamando, invitando a las compañías y de productos y de servicios online más grandes. Te voy a hablar, te voy a invitar también a ti. Después de este programa tenemos que hablar, porque No, quiero que estás presente. Ana, te voy a pedir que les digas que vengan también a nuestro congreso después de Obvio, pero nosotros estamos al sur del río Bravo, ¿viste? Para nosotros es más difícil la vida. No, y me encanta que hayas adoptado la idea, como dicen aquí. Pero yo digo, esto se llama follow the leader, yo te sigo a ti en esto, así que... Pues me encanta. Es under your idea. No, y me encanta porque lo estás haciendo en español y eso es otro mercado que también se tiene que cubrir. Vas a estar invitada a tener un spot, obviamente, a contar your experiences during No, pues claro que sí, tú sabes, yo
mi pasión es la mediación y por eso, si no estoy mediando, estoy presentando y estoy promoviendo, estoy poniendo conferencias y programas acerca de mediación todo el tiempo y me encanta. Entonces, claro, Bueno, Ana, cualquier cosa, ya cualquier presentación, dígame. Y cumpliendo una la cosa que hora, les quiero decir antes de que se me eso, olvide, porque siempre se me no, olvida, es, te entrego para que tú, yo te cuento, nosotros hoy lanzamos el registro global de cibermediators. Hoy oh, qué ODR bueno, Latinoamérica lanza de aquí media hora el registro global de cibermediadores, que es un emprendimiento que desarrollamos nosotros, que es gratuito para los mediadores, para que tengan un lugar donde subir sus antecedentes y su experiencia en online mediation, para que puedan ser vistos desde otros lugares del mundo, para construir buenísimo. un espacio de trabajo. Así Claro, que buenísimo. tú has sido el anticipo de esto y dinos todo lo que quieras decir, que no te olvides, que estamos Sí, más que interesados en hay, escuchar. bueno, como les decía, yo trabajo muchísimo con el American Bar Association y una cosa que siempre me parece importante es los estudiantes de las carreras de mediación o de derecho pueden unirse al ABA por gratis de cualquier parte del mundo. Bien. Entonces, quiero always, siempre enfatizar y hacer un punto a eso, porque si se unen, pueden tener acceso a muchos de estos programas que son gratis. Por ejemplo, Y vean que el Congreso de Ana cuesta $25 para los miembros del American Bayer y 250 para los non-members. Así que es un gran negocio para... exactamente, porque la idea es que la gente se una. Nosotros somos la organización más grande de mediadores y árbitros de todo el mundo. Tenemos acerca de, creo que 10,000 miembros. Es una asociación para promover la mediación y el arbitraje. Y entonces todo el punto es promoverlo, educar y mejorar la profesión y publicitarla y promoverla. Entonces, me Entonces, encanta que la gente se une y por eso determiné que, los que tengan la suerte de ser estudiantes de Derecho, o exacto, se pueden unir. pueden unirse y es una gran ventaja de la monodisciplina. O sea, Exacto. los Y que por eso lo eligieron, determiné así, $25 nomás, pero si eres miembro del ABA. Y si no eres miembro, pues más vale que te unas y así lo agarras por 25. muy bien. Bueno, Ana, ¿alguna cosa más? Sí, a ver, ¿qué más quería decirles que no se me olvide? Bueno, pues el ODR, tenemos en el ABA, tenemos también un ODR Task Force, es un grupo que está dedicado a Un grupo trabajar de trabajo. sí, está dedicado a trabajar a diseñar unos como estándares o como guías que Claro, que las hay varios amigos míos allí. Está sí, David Larson y Alan Wiener, hay varias personas, Amy Schmidt, ¿la conoces? Amy Smith, sí, es muy amiga. Y pues esperamos y vamos a utilizar esas guías en nuestra Tech Expo en septiembre 14 al 18 para que atiendan y se den una idea más o menos de lo que está programando o haciendo el ABA para promover esas Nosotros guías. aquí estamos ahora con un proyecto que ya está por salir a la luz, que es un Consejo Latinoamericano para la Resolución de Disputas en Línea, que estamos haciendo lo mismo. Vamos a tratar de generar recomendaciones éticas y estándares para la gestión de conflictos en línea con una mirada latinoamericana para después sumar experiencias. Así que todo lo que podamos intercambiar va a ser maravilloso. Exacto. ¿Alguna cosa más, Ana, que quieras? No sé si alcanzamos a responder todas las preguntas. No, lo que vamos a hacer es, bueno, hay Pues, muchísimas preguntas. Lo que ay, vamos a qué hacer, lástima. vamos a hacer una cosa, yo te propongo. Esto lo estamos grabando, Ok, vamos, vamos a ponerlo en YouTube, ok. te vamos a mandar el campo de YouTube con las preguntas y tú después, si quieres, haces una síntesis, porque las preguntas son muy variadas. Gente que no son abogados, otros quieren saber, bueno,
Sí, la pregunta es, Jimena dice, para unirse a la ABI, ¿hay que ser abogado necesariamente? No, Sí, no hay que ser abogado, no no hay que tienes ser que ser abogado. abogado. Ah, bueno. Entonces, por favor, Pero, perdón, no. únanse, porque Acá me dice que es una ingeniera agrónoma. puedes unirte, no tienes que ser abogado y no tienes que ser mediador. Puedes unirte simplemente Pero no tienes y... que ser estudiante de derecho tampoco. No, el estudiante de derecho lo que te digo es que pueden unirse gratis, Ah, pero y los cualquier demás que se persona puede quieran unirse ir. a la ABA. Bueno, a mí me invitaron a disertar en el ABA hace 2 años en el Spring Conference en Washington, que me Sí, invitó Ben Davis, y yo hablé del modelo de ODR Latinoamérica. Eso fue hace 2 años en Washington. Hacía mucho frío. I know, I Pero know. bueno, Este año lo íbamos a hacer en New Orleans sí, y nos iba tocó a ser en Nueva Orleans cancelarlo. que David Larson me invitó y yo le dije que no podía ir. Así que, Pero bueno, lo hicimos todo virtual. Pero bueno, mira, lo que le puedo decir a la gente es, estoy en hagamos LinkedIn. una cosa, Estoy en envíame LinkedIn. Entonces, mi apellido, Sambold, Ana, con una N. Búsqueme todo por separado. LinkedIn. Todo, tiene toda ese nombre. No, pero si tú quieres hacer llegar alguna información a nuestra red, nosotros tenemos 5.500 miembros, followers Ok. en Latinoamérica, me mandas la información que yo la distribuyo por la red con todo gusto. Bueno, pues no sé qué más. De pronto lo del Tech Expo, puedo mandártelo. Y sí, y cualquier otra pregunta, estoy yo siempre disponible para hacer presentaciones porque siempre me encanta. Mi pasión es promover la mediación. Búsquenme en LinkedIn, búsquenme en mi Facebook y estoy dispuesta a Excelente. Bueno, Ana, responder querida, cualquier muchísimas pregunta. gracias. Te abrazamos sobre, bueno, Muchísimas hay gracias por actividad, invitarme. muchas gracias, excelente, excelente news, súper, excelente, gracias. Bueno, solo agradecimientos. Así que Ok, América Latina te agradece. El video para todos lo vamos a recircular por Facebook. Estamos saliendo por Facebook Live porque no se puede salir por dos redes al mismo tiempo, pero después lo vamos a poner en YouTube, en nuestro canal, y lo vamos a circular. Y bueno, cualquier cosa que alguien quiera hablar con Ana, nos contacta a nosotros también, que los vamos a facilitar el contacto. Ana, claro que sí. enorme agradecimiento. Disculpas por mi llegada tardía. No te preocupes. Estamos enormemente agradecidos y la verdad te envío un abrazo muy grande y hasta todos los momentos. ¿eh? Claro que Gracias. sí. Un Chao. abrazo también Y gracias grandísimo. de todos. Hasta luego, adiós Aplausos. a todos. Aplausos. Se están Adiós aplaudiendo. a todos. Bye.